Vamos entonces a comparar. Habría mucho que decirles, no hay tiempo. Lo que a mí me interesa es que usted vea que tanto a los apóstoles como a los discípulos los mandó a lo mismo, los mandó a hablar del Evangelio, y los mandó a ver, con las manos, los mandó ¿qué? A sanar. Entonces, vámonos ahora a nosotros. Eso era en el tiempo de Jesús, ahora nosotros. A mí qué me importa lo de hace 2000 años, o qué me afecta, o qué me toca lo de hace 2000 años. Vámonos al capítulo 16 de San Marcos. Vámonos ahora a San Marcos. Evangelio de San Marcos. Ya me están haciendo señas que tenemos que terminar. ¿No ve qué? Ay, San Marcos 16. Entonces, a ver, vámonos al tercer grupo. El tercer grupo somos nosotros hoy. Hoy. Usted que me está escuchando y todos los que no me estén escuchando. Todo aquel que haya tenido la gracia de recibir el bautismo. Esto viene por el bautismo. Después les explico. Bájale un poquito, que creo que le subiste el volumen. Bájale un poquito. A ver. Vámonos a leer este capítulo, a ver qué nos toca a nosotros hoy. Dice Marcos capítulo 16. Ya se va Jesús para el cielo. Lo último. Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra, aquí en la tierra, aquí en la tierra, no las de la cruz, porque esas son las últimas palabras en la cruz, aquí en la tierra. Leo verso 15, Marcos 16, verso 15. Vayan por todo el mundo, prediquen esta palabra de salvación a todos. El evangelio, vayan evangelicen. 16. El que cree y es bautizado, condición, bautismo, será salvado, se salvará. El que no cree, se condenará. Y estas señales les van a acompañar a todos los que creen. Levanten la mano los que creen en Jesús. Qué pregunta tan estúpida. Pero levanten la mano para que se despierte. Cuando los curas comenzamos a hablar, la gente comienza. Entonces yo los veo dormidos, entonces les tengo que decir, dale Señor el descanso eterno. Descansen en paz. A ver. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre hablarán en lenguas nuevas. En mi nombre tomarán serpientes y si beben algo no les hará daño. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Vea qué hermosura. Mira lo que está diciendo a los que crean. Está diciendo, ahora es para todo el mundo, porque fueron las últimas palabras. Inclusive en 1 Corintios, no busquen, que no hay necesidad, pero les leo. En 1 Corintios capítulo 15, del 6 en adelante, dice San Pablo que ya para irse al cielo había más de 500 personas. O sea que esto que dijo Jesús, aquí no dice en San Marcos cuánta gente había, a las que estaban, pero San Pablo dice que eran más de 500. Bueno, en otra parte podemos poner aquí. Luego no dijo a los apóstoles, no dijo solamente a los discípulos, sino que dijo a todos los que estaban ahí. ¿Y quiénes están los que estaban ahí? Todos los que iban detrás de Jesús. Y detrás de Jesús iba un montón de gente. Vean, si leemos el capítulo en San Lucas 8, hasta mujeres. Vean, hasta un montón de mujeres. En el capítulo 8 de San Lucas, dice en el verso 1, después de esto Jesús andaba por muchos pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban. 2, pero también detrás de él
Lo acompañaban también algunas mujeres que él había sanado de espíritus malos y de enfermedades, entre ellas María, María Magdalena. Perdón. Entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que le habían salido 7 espíritus malos. También Juana, esposa de Chuza, el que era administrador de Dores, Susana y muchas otras mujeres que le ayudaban con lo que tenían. A mí me gusta mucho utilizar este texto para que no vayan a creer las mujeres que Jesús era machista, ¿no? Escogió Dios a hombres para estar más cerca de Él. Después escogió a los discípulos que estaban con Él. Pero lo que quiero yo con este punto es ver que había mucha gente, hombres y mujeres, y dijo ya que éramos nosotros. ¿Cuál es la conclusión a la que quiero llegar? Todos tenemos este don de curar, y esto viene por el bautismo. Entonces ahora dejo a un ladito la palabra de Dios escrita y me voy a la palabra de Dios no escrita. Eso sería motivo de otra catequesis. Dios dirá cuando vuelva. Míreme aquí. La doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica, nuestra Santa Iglesia en la toma de la palabra de Dios. A ver, ¿de dónde toma la Iglesia Católica sus enseñanzas? ¿De dónde las saca? Entonces, el concilio, la Dei Verbum, dice que la palabra de Dios es una sola. Entonces pone como un chorro. Aquí imagínense un chorro de agua. Por el lado derecho sale un chorro de agua y por el lado izquierdo sale otro chorro de agua. Pero ¿es la misma agua o es diferente agua? Es la misma, diferente, en 2 tubos. Entonces la Iglesia Católica enseña que la palabra de Dios es una sola. Un chorro se llama, miren los gestos, miren, esto les va a servir a ustedes para defenderse de los ataques de los protestantes. La palabra de Dios es doble. Palabra de Dios escrita. Digan con las manos, créanme, esto les va a ayudar. Palabra de Dios escrita. A ver, escriban en el aire. Eso se llama Biblia. ¿Ven aquí? Vean, palabra de Dios escrita. A ver, otra vez. Este chorro que sale para el lado derecho se llama palabra de Dios escrito. Y el otro tubo de agua, que es la misma agua, se llama palabra de Dios no escrita. Haga así, créame. Palabra. Y esa palabra de Dios no escrita se llama tradición. ¿Cómo se llama? Tradición. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios escrita? Biblia. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios no escrita? Tradición. ¿De dónde saca la Iglesia Católica la enseñanza de que la Virgen María es concebida sin mancha de pecado original? ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿En qué parte de la palabra de Dios escrita está eso? No está. Entonces está en la palabra de Dios, ¿qué? No escrita. De ahí saca lo del dogma de la Inmaculada Concepción, de que María nació sin pecado original y que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿En qué parte de la Biblia dice que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma? En ninguna parte. En la palabra de Dios escrita no está, pero está en la palabra ¿qué? De Dios no escrita. Mire, esto les va a servir para poderse defender. Que nosotros no creemos en la palabra de Dios no escrita. Entonces, ¿cómo quedan un montón de esto sería, vuelvo a decir, es que esto sería causa de otro catequesis. ¿En qué parte? Una cantidad de textos del Evangelio dice que no todo está escrito. San Juan dice, y muchas otras cosas hizo Jesús que se escribieran no cabrían en el mundo. Entonces, ¿de dónde están estas cosas? En la no escrita, en lo que se llama tradición, palabra de Dios no escrita y Biblia, palabra escrita. Entonces, escuchen. En la palabra de Dios no escrita, que se llama tradición, es los santos padres, lo que escribieron los padres de la iglesia. ¿Quiénes son estos padres de la iglesia?
los que escribieron acerca de Jesús después de los apóstoles. Por ejemplo, San Pedro escribió 2 cartas. San Lucas, pero lo que a mí me interesa, San Lucas es palabra de Dios escrita, aquí está, pero es que hay mucha palabra de Dios no escrita. ¿Y quiénes son los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles? Esos son los padres de la iglesia. Y ahí aparece la doctrina de que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original, en la palabra de Dios no escrita. Nosotros creemos porque la Biblia dice que no todo está escrito, pero los protestantes no creen en la tradición. Ese es el problema con ellos. Hacerles entender que existe, ellos cuando se abren, se dan cuenta que hay palabra de Dios no escrita. Entonces, ¿a qué me refiero? A San Hilario. En mi libro, ¿hay libros, vengo a sanar? Ese fue un error mío. Vean, es este, vengo a sanar. Yo aquí hablo de San Hilario. ¿Y quién era San Hilario? San Hilario es un padre de la iglesia que era discípulo de San Policarpo. ¿Y quién era San Policarpo? Discípulo de San Pedro. ¿Y quién era San Pedro? Discípulo de Jesús o apóstol, más que discípulo. Entonces, San Pedro decía muchas cosas, porque no estaba escrito al principio. Y hubo un discípulo que se llamaba Policarpo. ¿Cómo se llamaba? Y Policarpo dice, yo escuché al bienaventurado apóstol Pedro que dijo que, y escribió muchas cosas que no están aquí. Eso se llama tradición. Pero resulta que Policarpo tenía un discípulo que se llamaba Irineo. ¿Cómo se llamaba? Irineo. Que después terminó de obispo en Lyon, en Francia. Y ya murió mártir. Y Policarpo, no, Irineo, dijo, yo le oí al bienaventurado Policarpo que él le había oído al bienaventurado Pedro. Y todo eso está escrito, pero eso es palabra de Dios no escrita. ¿Y qué dice San Ireneo? Oigan bien, por el don, por el carisma, por el sacramento del bautismo. Hagan así para que no se les olvide. Por el sacramento del bautismo y de la Eucaristía. Hagan así como dando comunión. Hagan así. Hemos recibido el don de curar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ah? Pero miren qué cosa más sencilla y más satisfactoria. Que tenemos el don de curar por ser apóstoles o discípulos. ¿Por ser qué? Discípulos. Y eran más de 500 a los que le dijo por todo el mundo vayan. Y no dijo a ustedes de ahora, vayan por el mundo. La palabra de Dios es eterna y eternamente presente. Y ahora San Ireneo dice que por el bautismo y por la Eucaristía hemos recibido el don de curar. Luego, usted no lo dude. Lo que nos queda un problemita que ya no hay tiempo es con San Pablo. Yo estaba contándole al padre Camilo, porque es que una de las cosas que yo he visto hoy día con los sacerdotes es esto. Yo no tengo ese don, porque en el seminario nos enseñaron, yo no sé ahora, porque yo me ordené hace 55 años, yo no sé qué estarán enseñando ahora. En mi tiempo decían que este don lo había dado el Señor a la iglesia primitiva para evangelizar, pero que ya no se necesitaba. Hoy hay más enfermos que nunca. ¿Cuánto se necesita este don de curar? Cantidades. El problema está en que yo creo, ese es el libro que estoy escribiendo, que se llama ¿Por qué Dios no responde siempre? Porque nosotros le ponemos obstáculos a Dios. Dios quiere sanarnos, porque es un papá. ¿Qué papá de ustedes quiere ver a su hijo enfermo? Ninguno. Pero nosotros le ponemos obstáculo a Dios. Primero, no le pedimos a Dios. Si le pedimos, revuelto con porquerías del diablo. Eso es otro tema. O si pedimos para nuestro propio bien, porque es mi hijo, porque es mi esposa, porque tal cosa. Esa oración Dios no la escucha. No la escucha. Esto va a decir, pero ¿cómo que no la escucha? Tercero, oramos con duda. Esta mañana estaba estudiando la duda, el daño que hace la duda en el cristianismo, en nosotros los cristianos. Así me dará. Él dice, crea que ya tiene y tendrá. Así se cura la duda. Bueno, entonces eso es lo que estoy escribiendo hoy.
Pero queda después orar en pecado mortal. Hoy me llamó esta mañana una monjita. Padre, usted me pudiera recibir, quiero llevarle a mis 2 hermanos que uno está con efisema de tanto fumar. Y entonces me dicen que usted cura esas enfermedades, los llevo para que cure el efisema. Pero tengo que advertir que mi hermano está viviendo en concubinato. Él se dejó a la esposa y se juntó con otra. Usted quiere a que Dios le bendiga y es un enemigo de Dios. Porque si está viviendo en concubinato, está viviendo el pecado mortal, ¿o no? Así la gente diga hoy día que me voy con el novio y con la novia, usted está viviendo en concubinato. Y eso es pecado mortal, y es porque eso va contra el 6º y 9º mandamiento. Y ahora va a venir a que le pida a Dios que le sane. Usted tiene que hacer primero la amistad con Dios, ¿o no? O estamos cambiando la doctrina moral de nuestra iglesia. De nuestra iglesia no, la que nos enseñó Jesús. Dije, hermana, no los traigan, no perdamos tiempo. ¿Por qué no? Porque están en pecado mortal. Y si están en pecado mortal, Dios, no perdamos tiempo. Entonces, lo que voy a escribir es, entonces, ¿cómo hacemos para rezar si todos pecamos? Levanten la mano todos los que hay aquí que hayan pecado. Yo no estoy preguntando qué pecado he cometido. Véanme a mí, véame allí, vea. Entonces, como dice San Juan Pablo II, y voy a escribir, este es el 4º capítulo de mi libro, oramos en estado permanente de pecado y esas oraciones Dios no las escucha. Hay que pedir perdón. Es que Dios es tan bueno que basta que le diga me arrepiento y se acabó el problema. El problema es no arrepentirlo. Ese es el problema. Entonces la hermana le dijo, padre, pero ellos se arrepienten. Sí, seguramente que se van a separar. Eso me dice usted y me dirán ellos. Pero mientras no tenga el sacramento, no perdamos tiempo. Es inútil, no perdamos tiempo. Otro problema. Oramos pidiéndole a Dios, por ejemplo, alguna cosa, la enfermedad que sea, pero no es el momento de Dios. Dios tiene su momento, su hora, su lugar y su necesidad. Lo más raro que hizo Dios fue las bodas de Caná. No era necesario. Una boda. Ya estaban todos borrachos. Más vino. No era una señora que estaba muriendo de un parto. No era un mal embarazo. No era un cáncer. Porque se acabó el vino. Es el milagro más raro que Dios haya podido hacer. Sin necesidad. Y se lo hizo. Entonces, ¿cuántas cosas es? No es el momento, no es el lugar, no soy yo. O no soy la persona que ora. Eso, bueno, ya veremos. ¿A qué vamos a llegar entonces en este momento? Habría mucho más que decirles, lástima. Vamos a hacer así. A ver, no sé si lo logré convencer. Tenemos el don de curación, todos, curas, monjas, laicos, hombres, mujeres, niños, ¿sí o no? ¿Quedaron convencidos? Entonces usted no tiene que venir donde mí.